Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Soy la profesora Evelyn Ipanaqué y en esta ocasión hablaremos sobre una de las ramas de la biología, la bioquímica, parte 1. Para ello, nos preguntamos, ¿qué estudia la bioquímica? Es la ciencia que se ocupa del estudio de las diversas moléculas, reacciones químicas y procesos que ocurren en los seres vivos. Es decir, estudiaremos a las biomoléculas. Estas son carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas y vitaminas. Nosotros nos vamos a centrar en los glúcidos. ¿Te has preguntado, consideras que si tu consumo de glúcidos es el adecuado? ¿Por qué? Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, gomitas, galletas de chocolate, de vainilla de repente, de naranja, lentejitas, caramelos. ¿Esos son glúcidos? ¿Cómo sabes que son glúcidos? También tenemos esta imagen, la cual nos está proporcionando una información muy valiosa, la cual nos muestra fideos, papa, pan, harina de trigo. ¿Qué importancia tienen estos glúcidos en tu alimentación diaria? Mira, te acabo de decir que todos ellos son glúcidos. En efecto, todos ellos van a pertenecer a tu alimentación diaria. Pero, ¿qué tan importantes son? ¿Los consumes siempre? Definamos entonces a los glúcidos. Los glúcidos son compuestos ternarios, es decir, van a estar compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. En el caso de la fórmula general, tenemos aquí lo que es el carbono en un número de átomos n, hidrógenos en el doble de átomos de carbono y oxígenos en la misma cantidad de átomos que el carbono. Y esto va a depender del tipo de glúcido que sea. Mayormente son solubles en agua, tienen origen en la fotosíntesis y son conocidos como, por ejemplo, seguro tú los conoces como carbohidratos, de repente otros como azúcares. También se les llama hidratos de carbono, pero también se les llama osas. ¿Qué funciones tiene? Tiene 3 funciones básicas. La primera es la función energética, la segunda, función de reserva, y la tercera, función estructural. En el caso de la función de reserva, en el caso de la función energética se va a referir a que el consumo debería ser entre unos 220 y 320 gramos aproximadamente. Pero esto va a depender si la persona que consume estos glúcidos tiene mucha actividad física o de repente es una persona sedentaria o de repente su edad también va a depender mucho de ello. En la función de reserva tenemos a 2 tipos, la cual están de 2 colores diferentes para un mejor entendimiento: glucógeno en color rojo y almidón en color verde. ¿Por qué? Porque el glucógeno se va a referir básicamente a la función de reserva en animales y el almidón en plantas, como puedes ver acá en el caso del glucógeno en este conejito, y en el almidón, que es en plantas, ejemplo, la papa. En la función estructural tenemos también 2 tipos, 2 ejemplos. ¿Quiénes son? La celulosa y la quitina. Si te das cuenta, tienen el mismo color que las funciones de reserva. ¿Por qué? Porque las estoy tomando en cuenta para que puedas notar que lo de verde es para las plantas y lo de rojo para los animales. ¿Eso significa entonces que la celulosa se da en plantas? Sí. Va a estar presente en la pared celular de vegetales. Y la quitina va a estar presente en hongos y en exoesqueleto de artrópodos. Clasificación. Tenemos a los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. En el caso de los monosacáridos, vamos a tener según por su grupo funcional, por su número de carbonos y por su estructura. En el caso de los oligosacáridos, tendremos a los disacáridos, que son los únicos oligosacáridos, y a los polisacáridos los vamos a dividir en 2, los cuales son los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Nosotros nos vamos a centrar por este momento en el estudio de los monosacáridos según su número de carbono.
Veamos, las triosas, que están compuestas por 3 carbonos, como puedes ver aquí entre paréntesis, y como ejemplo tenemos al gliceraldehído. Este gliceraldehído va a estar presente en la fase oscura de la fotosíntesis para la producción de los azúcares. También tenemos tetrosas, es decir, de 4 carbonos, como por ejemplo la eritrosa. La eritrosa va a estar presente en la fijación del CO2 en la fase luminosa de la fotosíntesis. También tenemos a la eritrulosa, que es otra tetrosa, la cual va a estar muy presente actualmente, sobre todo en los productos cosméticos que permiten el bronceado, pero es un bronceado artificial. En el caso de las pentosas, que contienen 5 carbonos, están en una cadena de 5 carbonos, tenemos por ejemplo a la ribosa. Y esta ribosa va a estar presente en el almacenamiento de ATP, es decir, de la energía que puede necesitar nuestro cuerpo. Y aquí tenemos un ejemplo de una señorita que está haciendo unas lagartijas, ¿verdad? Está haciendo ejercicio y ella está utilizando justamente la ribosa que se encuentra en el ATP para darnos la energía. También tenemos a la desoxirribosa. La desoxirribosa está presente en el ADN. Y a la ribulosa. Esta ribulosa también va a estar presente en la fijación de CO2 en las plantas en la fase luminosa de la fotosíntesis. Recordemos un dato adicional, que la ribosa va a estar también presente en el ARN. En las hexosas, que es una cadena de 6 carbonos, se va a referir básicamente a la glucosa, la galactosa y la fructosa. En el caso de la fructosa, sobre todo, va a estar presente en las frutas. Es conocida como el azúcar de las frutas. Y también es una fuente de energía para las células de los espermatozoides, es decir, para la célula espermática. Monosacáridos todavía continuamos, pero por su estructura ahora. Tenemos aquí a la glucosa de forma lineal, como tú puedes ver aquí, la fórmula lineal, esta cadena de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en cadena, es una glucosa. Su fórmula es C6H12O6. ¿Por qué C6? Si contamos los carbonos, hay 6 carbonos. Los hidrógenos deben ser el doble. ¿Recuerdas la fórmula general? Claro, deben ser 12. Puedes contarlos y te vas a dar cuenta que en efecto son 12. Y el oxígeno se va a referir a la misma cantidad de carbonos. Puedes contarlos y también vas a encontrar que hay 6 carbonos. Pero esta estructura lineal de la glucosa también puede volverse un ciclo, es decir, puede tener una estructura cíclica. Y esto va a ser por el efecto de la ciclación de la glucosa, la cual te estoy colocando aquí un GIF, que tú puedes observar que esta glucosa puede modificar su estructura de tal manera que va a empezar a girar, va a empezar a rotar y puede convertirse de una forma lineal a una forma cíclica, pero en un ambiente que tenga agua sobre todo. Bien, y esto de aquí ya lo trataremos en la parte química. Bien, no olvidar que la glucosa también tiene otros nombres, como dextrosa o D-glucosa. Ahora veamos a los monosacáridos por su grupo funcional. Tenemos dos grupos funcionales para los monosacáridos, uno son las aldosas y el otro las cetosas. Aldosas porque va a estar presente en un aldehído, en este grupo, el grupo funcional aldehído, y las cetosas, el grupo funcional cetona. ¿Quiénes son las aldosas? Aquí tenemos al gliceraldehído, eritrosa, ribosa, desoxirribosa, glucosa y galactosa. Y en las cetosas tenemos a eritrulosa, ribulosa y fructosa. Evidentemente es mucho más fácil recordar a las cetosas y podemos incluir todas las demás en aldosas. Aquí te presento a la glucosa, o también llamada, mira acá tienes otro nombre, la aldohexosa,
la cual está presente aquí en esta primera imagen, en el lado izquierdo de la imagen. Tenemos lo que está de celeste aquí arriba, viene a ser el grupo carboxilo, es decir, va a estar presente el carbono, hidrógeno, va a estar presente el carbono y oxígeno, ¿sí? Y el carbono, oxígeno e hidrógeno, todo ello junto en esta cadena de carbonos, se le conoce como aldehído. Va a estar en posición 1. Esto de las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa numeración la veremos en un videito de química orgánica. Y en el lado derecho, que tenemos aquí, es una cetohexosa, y aquí pues tenemos lo que es resaltado de celeste, que es el grupo carbonilo, recuerda, y todo lo que ves de amarillo, todo lo que ves de amarillo, que es justamente el oxígeno y el hidrógeno juntos, es el grupo hidroxilo. Recuerda que ya hemos visto la clasificación de los monosacáridos y ahora nos vamos a centrar en los oligosacáridos. ¿Recuerdas que había solamente un tipo de oligosacáridos? Muy bien, ¿quiénes eran? Exacto, los disacáridos, ¿verdad? Los disacáridos. Luego veremos a los polisacáridos, no te preocupes. En el caso de los oligosacáridos, oligo significa poco. Entonces, estos glúcidos están formados por pequeños números de monosacáridos, específicamente de 2, ¿correcto? Es decir, es la unión de 2 monosacáridos. Por eso se le llama disacárido. Mediante enlaces glucosídicos es el cual se van a unir estos disacáridos. Recuerda que son la unión de 2 monosacáridos. Y aquí tenemos a lo que es la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Y tú dirás, pero acá veo una lista de glucosa, ¿qué es eso? Bueno, lo que sucede es que la maltosa es la unión de 2 monosacáridos, es decir, de glucosa más glucosa, esa viene a ser la maltosa. Y en el caso de la sacarosa es la unión de 2 monosacáridos, glucosa más fructosa. Y en el caso de la lactosa es la unión de glucosa más galactosa. La maltosa, la sacarosa y la lactosa van a provenir de un alimento, de una estructura, entonces nosotros vamos a definirlo aquí. En el caso de la maltosa se obtiene de la hidrólisis, es decir, el rompimiento de agua del almidón de trigo y la cebada. En el caso de la sacarosa es el azúcar de mesa obtenido de la remolacha y del azúcar de caña, muy común en nuestras mesas, ¿verdad? Por eso azúcar de mesa. En la lactosa se refiere al azúcar de la leche, del queso, de la mantequilla, del yogur, por ejemplo, también. ¿Sabes por qué algunas personas son intolerantes a la lactosa ahora que hablamos de este tema? ¿Lo sabes? Bueno, te comento. Para explicarte, este cuadrito. Las personas tolerantes a la lactosa están del lado izquierdo y las personas intolerantes a la lactosa del lado derecho. Que todos los tolerantes a la lactosa consumen esta leche, por ejemplo, queso, que tiene lactosa, y va a llegar en la parte del intestino delgado, en nuestra digestión, donde se encuentra una enzima llamada lactasa. Y esta lactasa lo que hace es separar glucosa de galactosa, ¿bien? Que es justamente lo que forma la lactosa. Y al separarla, bueno, va a permitir de que el resto de desechos pueda pasar por el intestino grueso y absorbe lo que es glucosa y galactosa por separado. Pero las personas intolerantes a la lactosa no desarrollan esta enzima llamada lactasa, y lo que hace simplemente la lactosa no se va a separar en sus componentes básicos, sino que va a continuar su camino por el intestino grueso, se va a encontrar con bacterias, se va a volver ácidos grasos, se va a combinar con gas, con agua, y justamente esto es lo que va a ocasionar los síntomas de la intolerancia a la lactosa, como la hinchazón del vientre, como los gases, como algunos hasta náuseas, ¿verdad? Ahora ya lo sabes. ¿Conoces cuál es tu nivel de glucosa? Bueno,
La tecnología también ha intervenido bastante en el conocimiento de la glucosa, incluso desde casa. ¿Cómo se llama este instrumento que mide la glucosa en la sangre? Este instrumento se llama glucómetro. ¿Cuáles son los niveles normales de la glucosa? Bueno, para eso debemos de conocer de la glucemia. La glucemia son los niveles de azúcar en sangre. Y aquí te presento 3 tubitos de ensayo. El primero se va a referir a poco o bajo nivel de azúcar en sangre, lo que se conoce como hipoglucemia. El segundo tubo de ensayo tiene una cantidad de azúcar en sangre normal, se llama también normal glucemia o nivel normal. Y en el tercer tubo de ensayo tenemos un nivel elevado del azúcar en la sangre, es decir, hiperglucemia. Ahora, estos niveles van a variar, por ejemplo, en valores. Por ejemplo, en la hipoglucemia, el nivel de glucemia en 55 miligramos por decilitro de sangre o menos, debe ser esto en ayunas. Y en el caso de la glucemia normal, viene a estar entre los 70 y los 100 miligramos por decilitro en sangre, en ayunas, porque cuando uno consume alimentos, este valor va a variar. En el caso de la hiperglucemia, tenemos a un nivel superior a los 100 miligramos por decilitro de sangre en ayunas. Volvamos a la clasificación entonces. Tenemos aquí, recuerda, ya hemos visto monosacáridos, oligosacáridos y ahora nos centraremos en los polisacáridos. ¿Recuerdas que solamente habían 2 tipos? Unos eran los homopolisacáridos y el otro heteropolisacáridos. Los polisacáridos son macromoléculas, es decir, polímeros formados por monosacáridos, también llamados monómeros. Tenemos a los homopolisacáridos y esto va a ser solo y exclusivamente unión de glucosas, varias glucosas, por eso se llama poli. Y aquí tenemos al almidón. El almidón es un polisacárido de reserva en las células vegetales y está presente, por ejemplo, en la papa, en el camote, en las lentejas, en los fideos, en el pan, en el choclo, también en la yuca, en la harina de yuca. Otro homopolisacárido es la celulosa. Y este polisacárido estructural va a formar la pared celular de vegetales, como por ejemplo aquí vemos el brócoli, el apio, el tomate, la zanahoria, también el papel higiénico. Polisacáridos, recuerda, son las macromoléculas formadas por monosacáridos. Tenemos a los homopolisacáridos aún, unión de solo glucosas, pero habíamos visto ya 2 de ellos. Continuamos con el glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de reserva en las células animales. Y estas se van a almacenar ¿dónde? En el hígado y en el músculo. La quitina también. La quitina es un polisacárido estructural, forma parte del exoesqueleto de los insectos, de los crustáceos, arácnidos, también se encuentra en las paredes celulares de los hongos. Y ahora veamos a los heteropolisacáridos. Estos van a cumplir funciones esenciales para la vida. Tenemos al ácido hialurónico que está presente en el humor vítreo que está conformando el ojo y también a una zona que va a proteger la estructura ósea entre hueso y hueso. Va a tener bastante que ver en lo que es el líquido intersticial. Aquí se encuentra el ácido hialurónico, que ahora actualmente ¿no? está muy de moda en lo que es la fabricación de cremas antiarrugas también, por ejemplo. Es el ácido hialurónico, si nosotros lo tenemos en nuestro cuerpo. Puede ser también de vía tópica, claro. También tenemos otro heteropolisacárido, que es el sulfato de condroitina, presente en la córnea del ojo, y la pectina, que bueno, no pertenece al ser humano, pero está presente en lo que es la estructura de bacterias. Muy bien chicos, espero les haya gustado este video, no se olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima clase. Nos vemos.